Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés acá. En este canal encontrarás lecturas que en su mayoría pertenecen al dominio público y también estoy interesada en leer lecturas de nuevos autores. Así que si tú escribes y deseas dar a conocer tus letras, puedes enviarme un email y nos organizamos para poder compartirlos en este canal. Les pido que se suscriban a este canal activando la campanita. De esta forma, ustedes apoyan este espacio y recibirán notificación cuando subamos las nuevas lecturas. Arrancamos este ciclo con el libro El Yoga del Bhagavad Gita, una introducción a la ciencia universal de la unión con Dios, originaria de la India, escrito por Paramahansa Yogananda. Espero que todos ustedes lo disfruten. Pónganse cómodos y déjenles leo. Prefacio. El mensaje de Sri Krishna en el Bhagavad Gita constituye la respuesta perfecta para la era moderna y para todas las eras. El yoga de la acción prescrita por el deber, del desapego y de la meditación para alcanzar la unión divina. Trabajar sin experimentar la paz de Dios en nuestro interior es un infierno. Trabajar, en cambio, sintiendo que el gozo del Señor brota constantemente en el alma, es llevar dentro de nosotros un paraíso portátil a donde quiera que vayamos. Paramahansa Yogananda. Durante siglos, el Bhagavad Gita ha sido considerado una de las expresiones más grandiosas de la sabiduría espiritual universal que constituye el legado unificador de toda la humanidad. Se trata de la más amada de las escrituras de la India acerca del yoga, la ciencia de la comunión divina, y ofrece un método inmemorial para obtener la felicidad y el éxito equilibrado en la vida cotidiana. Se han realizado numerosas traducciones del Bhagavad Gita al inglés y a otras lenguas europeas a partir de la versión original en sánscrito. Algunos por parte de lingüistas o especialistas en filosofía, otras por figuras de las letras y muchas por maestros espirituales o por yogis. De las traducciones más conocidas al idioma inglés, numerosos lectores han disfrutado con las más poéticas como las de Sir Edwin Arnold. Otras versiones se destacan por su presentación literal y su análisis lingüístico de la terminología sánscrita. El rasgo distintivo de la traducción de Paramahansa Yogananda es que, por primera vez, la versión en la lengua inglesa fue realizada con plena comprensión de la profunda simbología interna. Oculta en los versos sánscritos. Si dicha simbología se comprende de forma correcta, aclara aspectos profundos del Gita que no habían sido revelados con anterioridad, a la manera de un completo manual para adentrarse en la ciencia del yoga y en el arte de vivir espiritualmente en el mundo material. En las propias palabras del Gita, este se define como la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. La traducción de Yogananda cumple de modo sublime la promesa implícita en esta definición, al mismo tiempo que revela la concordancia del Gita con otra antigua obra maestra acerca del yoga, los Yoga Sutras de Patanjali. Según señala el autor, la batalla histórica que se describe en el Bhagavad Gita es una alegoría del conflicto interno entre los bajos instintos materialistas del ser humano y su innato anhelo por alcanzar la bienaventuranza de la conciencia espiritual de unidad con el ser divino. En apoyo de esta analogía, escribe Yogananda, se muestra la exacta correspondencia entre los atributos materiales y espirituales del ser humano, tal como los describió Patanjali en sus Yoga Sutras, y los
contendientes en lucha mencionadas en el Gita. Además de la simbología oculta en los nombres sánscritos de los principales protagonistas, en la versión original sánscrita de los versos, se da por sentada la comprensión de numerosos términos y conceptos relativos al yoga. Dichos conceptos eran entendidos de manera automática por los sabios que transmitían la sabiduría del Gita a través de los tiempos, así como también por sus discípulos, aun cuando dichos conceptos no se mencionaran de manera específica en las palabras de un verso determinado. Con el fin de facilitar la comprensión precisa y completa de los antiguos versos sánscritos por parte de los lectores modernos, Paramahansa Yogananda incorporó estos significados implícitos tanto en su traducción como en los comentarios correspondientes. Realizar una traducción que exprese por completo la intención del amor del Gita requiere ciertamente que el traductor cuente con un entendimiento basado en la experiencia personal acerca de las verdades profundas y los elevados estados de conciencia espiritual que el Gita esclarece. Paramahansa Yogananda, autor del clásico espiritual Autobiografía de un Yogi y considerado, con justicia, el padre del yoga en Occidente, se hallaba singularmente capacitado para penetrar en los significados más profundos del Gita. Reconocido en el mundo entero como un incomparable sabio conocedor de Dios, fue también el representante elegido por una excelsa sucesión de maestros que alcanzaron la iluminación divina. Su propio gurú, Swami Sri Yukteswar, 1855-1936. El gurú de su gurú, Lahiri Mahasaya, de Banerjee, 1828-1895, y el supremo gurú de dicha sucesión, Mahavatar Babaji. En el renacimiento moderno de este eterno patrimonio espiritual de la India, cuyo impacto ha sido muy profundo en la civilización mundial, estos 4 maestros desempeñaron un papel preeminente al revivir para la época actual las técnicas más elevadas de meditación del yoga que se conocían y enseñaban en la antigua cultura espiritual de la India, pero que habían estado perdidas para el común de la humanidad durante siglos. En el transcurso de las edades oscuras, Paramahansaji escribió al respecto: Mi gurú y mis Param Gurús, Swami Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaji y Mahavatar Babaji, son rishis de la era actual, maestros dotados de la realización de Dios y por sí mismos constituyen escrituras vivientes. Ellos han legado al mundo, junto con la técnica científica de Kriya Yoga. El Kriya Yoga es una ciencia antigua. Escribió Paramahansa Yogananda en Autobiografía de un Yogi. Lahiri Mahasaya la describió en su grandioso gurú Babaji, quien la redescubrió y la clarificó luego de que se perdiera en la edad antigua. Babaji bautizó nuevamente esta técnica con el simple nombre de Kriya Yoga. Babaji le dijo a Lahiri Mahasaya: el Kriya Yoga que estoy ofreciendo al mundo por conducto tuyo en este siglo XIX es una resurrección de la misma ciencia que Krishna dio a Arjuna hace miles de años, la cual fue conocida posteriormente por Patanjali, Cristo, San Juan, San Pablo y otros discípulos. El Kriya Yoga se enseña a los estudiantes de las lecciones de Self-Realization Fellowship que cumplen los requisitos de determinadas disciplinas espirituales preliminares. Véase la página 183. Perdida durante largo tiempo, una nueva exposición del sagrado Bhagavad Gita relacionada ante todo con la ciencia del yoga y en particular con el Kriya Yoga. Fueron estos grandes maestros quienes confiaron en Paramahansa Yogananda la tarea de difundir mundialmente la sabiduría y la esencia más profunda del yoga, presentes en el Gita. Su gurú Swami Sri Yukteswar le dijo: tú percibes toda la verdad del Bhagavad Gita. Ve y transmite esa verdad revelada junto con tus interpretaciones. Habrá nacido una nueva escritura. La obra completa de Paramahansa Yogananda sobre el Gita se titula Dios habla con Arjuna, el Bhagavad Gita, la ciencia suprema de la unión con Dios, y consta de 2 volúmenes, publicados por Self-Realization Fellowship, Los Ángeles, California. ¿Qué es el yoga realmente?
Aun cuando muchas personas creen que el yoga consiste únicamente en ejercicios físicos, los asanas o posturas que han ganado tanta popularidad en décadas recientes, en realidad estos solo representan el aspecto más superficial de esta profunda ciencia, cuyo objeto es el desarrollo del infinito potencial de la mente y el alma humana. El propósito del término yoga significa unión, la unión de la conciencia individual o alma con la conciencia universal o espíritu. El yoga comprende varios senderos que conducen a esta meta, cada uno de los cuales constituye una rama especializada de dicha ciencia. Hatha Yoga es un sistema de posturas físicas llamadas asanas, cuyo objetivo principal es purificar el cuerpo, facilitando así la percepción y el control de sus estados internos y preparándolo de manera adecuada para la meditación. Karma Yoga es la senda del servicio destinado que, sin apego a los resultados, prestamos a los demás, a quienes consideramos como parte de nuestro ser más vasto. También implica ejecutar todas las acciones con la conciencia de Dios y de que Él es el hacedor. Mantra Yoga es el método que consiste en centrar la conciencia en nuestro interior por medio de japa, o la repetición de los sonidos universales de ciertas palabras raíz que representan un aspecto particular del espíritu. Bhakti Yoga es la senda de la devoción y de la entrega total, mediante la cual nos esforzamos por amar y contemplar a Dios en todos los seres y en todas las cosas, rindiéndole así una constante adoración. Jnana Yoga es la senda de la sabiduría que pone énfasis en el uso de la inteligencia discernidora para lograr la liberación espiritual. Raja Yoga es el sendero regio o más elevado del yoga. Combina lo esencial de todas las demás sendas. Fue sistematizado de manera formal en el siglo II a.C. por Patanjali, el sabio de la India. El aspecto primordial del sistema de Raja Yoga, que equilibra y unifica todos los enfoques anteriores, es la práctica de métodos definidos y científicos de meditación, tales como Kriya Yoga, que desde los primeros esfuerzos nos capacitan para percibir, vislumbrar la mente fina, la unión consciente con la bienaventuranza infinita del espíritu. El Bhagavad Gita muestra el modo en que cada uno de los diversos senderos del yoga contribuye a la meta final de todos ellos, la unión con Dios. El Karma Yoga, el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga, Sankhya, son, en forma individual, el tema de uno de los 18 capítulos del Gita, a la vez que se los menciona en otros versos del texto. Por ejemplo, el Jnana Yoga, el sendero de la sabiduría discernidora, está incluido en la totalidad de la narración, en el sentido de que los héroes del Gita, los Pandavas, simbolizan los iluminados poderes del discernimiento que el alma debe despertar con el fin de obtener la liberación. Los demás senderos principales del yoga, antes mencionados, se hallan incluidos también en las enseñanzas completas contenidas en el Gita, y se explican asimismo en el comentario de Paramahansaji. Al combinar diversos enfoques en un sendero equilibrado y completo para alcanzar la más elevada conciencia espiritual, el Gita puede considerarse, en verdad, una escritura preeminente sobre Raja Yoga, la ciencia suprema de la unión con Dios. Como la denomina Paramahansa Yogananda en el subtítulo de su comentario Dios habla con Arjuna, publicado en 2 volúmenes. En dicha obra, a cada una de las estrofas del Gita le acompaña una explicación exhaustiva de su significado espiritual y de su aplicación práctica en la vida cotidiana. En el presente libro, por primera vez, se publica en secuencia, sin comentarios intercalados, el texto de la traducción de Paramahansa Yogananda. Los extractos del comentario completo de Paramahansaji que se incluyen en la presente obra están centrados en el comienzo del discurso del Bhagavad Gita, lo cual brinda una vislumbre del símbolo espiritual representado por los personajes clave de los 2 ejércitos en pugna. Obsérvese que el material contenido en los recuadros y notas a pie de página de la presente obra procede también de las palabras de Paramahansa Yogananda que aparecen en su comentario completo titulado Dios habla con Arjuna, a menos que se indique algo diferente.
A esta explicación introductoria le siguen luego, en la parte 2, los 700 versos del Gita en secuencia ininterrumpida. Teniendo en mente el significado alegórico descrito en la primera parte del libro, al lector le será posible comprender con facilidad la intención del Señor Krishna a lo largo de los 18 capítulos del diálogo del Gita: instalar a su discípulo Arjuna y a cada buscador espiritual a derrocar las usurpadoras fuerzas psicológicas del ego ligado al cuerpo y de la ignorancia materialista, a fin de recobrar su eterna identidad espiritual, la unidad con el espíritu. Una obra breve como la presente puede solo proporcionar una mirada introductoria acerca de la inmensa e inspiradora profundidad comprendida en el contexto del texto del Gita, profundidad que Paramahansa Yogananda devela por completo en su notable comentario de cada una de las estrofas que se haya expuesto en los 2 volúmenes de Dios habla con Arjuna. Los lectores que deseen comprender al máximo la aplicación práctica de la imperecedera sabiduría del Gita desearán consultar sin duda esta obra más extensa. El libro es una verdadera enciclopedia de la vida espiritual. Escribió el Dr. David Frawley, renombrado especialista en yoga. Yogananda es muy conocido en su autobiografía de un yogi, pero su Gita es una obra cuya estatura e importancia son equiparables a las de aquella. Lo que dicha autobiografía logra en la esfera de la experiencia, Dios habla con Arjuna lo consigue en la forma de una enseñanza completa para la vida espiritual. En su Gita, Yogananda se nos presenta como un sabio del más elevado nivel y como un científico espiritual, un avatar del yoga para la civilización mundial en ciernes. El sello distintivo de su obra perdurará, sin duda, a lo largo de las edades. Self-Realization Fellowship. Parte 1. Claves para comprender la sabiduría del Gita. Capítulo 1. Introducción a El canto del espíritu. El Bhagavad Gita es la más amada de las escrituras de la India, la escritura que ocupa un lugar preeminente. Constituye el Sagrado Testamento o Biblia de los hindúes, el único libro al que todos los maestros recurren como fuente suprema de autoridad en materia de escritos de inspiración divina. Bhagavad Gita significa el canto del espíritu, la divina comunión entre el hombre y su creador basada en la percepción de la verdad, las enseñanzas del espíritu manifestadas a través del alma, las cuales han de entonarse sin cesar. Todo el conocimiento del cosmos se halla contenido en el Gita, sumamente profundo y no obstante redactado en un revelador lenguaje de consoladora belleza y simplicidad. El Gita ha sido comprendido y aplicado en todos los órdenes de la actividad y del esfuerzo espiritual del hombre, cobijando bajo su amparo a una amplia gama de seres humanos, cada uno con su dispar naturaleza y sus diferentes necesidades. Donde quiera que uno se halle en el camino de regreso a Dios, el Gita proyectará su luz sobre este ramo del recorrido. Sabiduría proveniente de una edad antigua y más elevada de la civilización. La India ha conservado en su literatura una cultura muy avanzada que data de una gloriosa edad dorada de tiempos pretéritos, desde la época remota de fecha desconocida en la que se originaron por primera vez los Vedas, pasando por el majestuoso despliegue posterior de una poesía y una prosa sublime. Los hindúes han dejado registro de su civilización no en monolitos de piedra ni en edificios derretidos, sino en la escritura de sus ornamentos escritos, esculpidos en el eufónico lenguaje del sánscrito. La composición misma del Bhagavad Gita, su retórica, aliteraciones, dicción, estilo y armonía, demuestra que la India había transitado hacia ya largo tiempo las etapas de crecimiento material e intelectual y había alcanzado una elevada cima de espiritualidad. Los versos del Gita se hallan en el libro sexto de los 18 que conforman el Mahabharata,
el gran poema épico de la India. Esta epopeya de venerable antigüedad, que tal vez sea el poema más extenso de la literatura universal, relata la historia de los descendientes del rey Bharata, los Pandavas y los Kauravas, primos entre sí, cuya disputa por el reino fue la causa de la cataclísmica guerra de Kurukshetra. El Bhagavad Gita, el sagrado diálogo acerca del yoga entre Bhagavan Krishna, que era tanto un rey terrenal como una encarnación divina, y su principal discípulo, el príncipe Pandava Arjuna, tienen lugar supuestamente en vísperas de esta pavorosa guerra. La autoría del Mahabharata, incluida la parte correspondiente al Gita, se atribuye tradicionalmente al santo iluminado Vyasa, cuya datos históricos exactos se desconocen. La tradición asocia a Vyasa con muchas obras literarias, y en especial la organización de los 4 Vedas, por lo cual ha recibido el nombre de Vedivyasa. La compilación de los Puranas, libros sagrados que ilustran el conocimiento védico a través de relatos históricos y legendarios acerca de antiguos avatares, santos, sabios, reyes y héroes de la India. Y la autoría del poema épico Mahabharata, el cual, según se supone, fue escrito por Vyasa ininterrumpidamente a lo largo de 2 años y medio, en un apartado retiro del Himalaya donde transcurrió la etapa final de su vida. La sabiduría inmortal de la India. El legado de las escrituras hindúes muestra que la civilización de la India se remonta mucho más atrás del tiempo de lo que los historiadores occidentales contemporáneos reconocen. Swami Sri Yukteswar, en la ciencia sagrada Self-Realization Fellowship, Los Ángeles, calcula que la Edad de Oro, en la cual la civilización material y espiritual de la India alcanzó su pináculo, concluyó aproximadamente en el 6700 a.C., después de haber florecido durante muchos miles de años antes de esa fecha. En la literatura religiosa de la India figuran numerosas generaciones de reyes y sabios que vivieron con anterioridad a los acontecimientos que constituyeron el tema principal de Mahabharata. En el Gita mismo, Krishna describe el prolongado deceso de la cultura espiritual de la India desde una edad de oro hasta la época en que él mismo vivió, a lo largo del cual se fue perdiendo poco a poco el conocimiento del yoga. La mayoría de los antropólogos creyeron que hace 10.000 años la humanidad estaba sumida en la barbarie de la Edad de Piedra. Descartan sumariamente como mitos las tradiciones muy difundidas de la existencia de antiquísimas civilizaciones en Lemuria, Atlántida, India, China, Japón, Egipto, México y muchas otras regiones. Señala un pasaje de autobiografía de un yogi. Ciertas investigaciones científicas recientes, sin embargo, están comenzando a sugerir que es preciso revelar la veracidad de la cronología de la antigüedad. Nota del editor. ¿Cómo descifrar el código del simbolismo yógico del Gita? Los textos sagrados de la antigüedad no hacen una diferenciación clara entre lo histórico y lo simbólico. Más bien, en numerosas ocasiones entrelazan ambos en la tradición de las escrituras reveladas. Los profetas tomaban casos de la vida cotidiana y acontecimientos de la época y a partir de ellos establecían símiles con el fin de expresar sutiles verdades espirituales. Al común de la gente no le sería posible concebir la profundidad del conocimiento divino si éste no estuviera definido en términos habituales. Cuando los profetas de la Escritura escribían en metáfora y alegoría más crípticas, como ocurría a menudo, era para ocultar de las mentes ignorantes que no se encontraban espiritualmente preparadas las revelaciones más profundas del espíritu. Así fue como el sabio Vyasa escribió con aguda inteligencia el Bhagavad Gita en el lenguaje del símil, la metáfora y la alegoría, entretejiendo hechos históricos con verdades psicológicas y espirituales, pintando con palabras un cuadro de las tumultuosas batallas interiores que debe liberar tanto el hombre materialista como el espiritual. Bajo la dura cáscara de la simbología, ocultó los significados espirituales más profundos para protegerlos de la devastadora ignorancia propia de las edades oscuras, hacia las cuales la civilización se estaba precipitando en conciencia con el fin de la encarnación de Sri Krishna sobre la tierra.
En términos históricos y en el umbral de la guerra tan horrenda como la que relata el Mahabharata, es muy poco probable que, como se describe en el Gita, Krishna y Arjuna detuvieran su carro en campo abierto entre los dos ejércitos contendientes en Kurukshetra, y allí establecen una extensa disertación acerca del yoga. Si bien muchos de los principales acontecimientos y personajes que formaban parte del voluminoso Mahabharata están basados realmente en hechos históricos, su exposición poética dentro de la epopeya ha sido organizada de una manera práctica y plena de significado, y fue condensada de un modo maravilloso en la parte que corresponde al Bhagavad Gita, en el principal objeto de exponer la esencia del Sanatana Dhamara de la India, la religión eterna. Al interpretar una escritura no se deben ignorar, por lo tanto, los hechos y elementos históricos con los que se revive la formulación de la verdad. Es preciso distinguir entre la simple ilustración de una máxima moral o referencia a un fenómeno espiritual y aquella que tiene una connotación esotérica más profunda. Es necesario reconocer las señales de convergencia entre los ejemplos materiales y las doctrinas espirituales, sin tratar de conducir necesariamente de cada uno de ellos un significado oculto. Hay que saber cómo intuir las indicaciones y las declaraciones expresas del autor sin inferir significados que jamás se pretendían y sin dejar engañar por el entusiasmo y el hábito imaginativo de intentar extraer un sentido espiritual de cada palabra o afirmación. La forma correcta de comprender las escrituras es a través de la intuición, estableciendo una sintonía con la realización interior de la verdad. Mediante la ayuda de un gurú que posee realización divina, el devoto aprende a utilizar el cascanueces de la percepción intuitiva para romper la dura cáscara del lenguaje y la ambigüedad y llegar al meollo de la verdad oculto en la máxima de la escritura. Mi gurú, Swami Sri Yukteswar, nunca me permitió leer una sola estrofa del Bhagavad Gita o de los aforismos de Patanjali, el mayor exponente del yoga en la India, por mero interés teórico. El maestro me hacía meditar en las verdades espirituales hasta que yo me volvía uno con ellas. Únicamente entonces solía debatirlas conmigo. De este modo, durante aquellos precarios años que permanecía en la bendita compañía del maestro, él me dio la clave para descifrar los misterios de las escrituras sagradas. La historia que narra el Mahabharata comienza 3 generaciones antes del nacimiento de Krishna y Arjuna, en épocas del rey Shantanu. La descendencia genealógica de los Kurus y los Pandus a partir de Shantanu constituye paralelamente una analogía del descenso escalonado del universo y el ser humano desde su origen en el espíritu hasta la materia. El diálogo que tiene lugar en el Gita se ocupa del proceso a través del cual dicho descenso puede revertirse, lo cual le permite al hombre volver a ascender desde la limitada conciencia de sí mismo como ser mortal hasta la conciencia inmortal de su verdadero ser, el alma, en unidad con el espíritu infinito. Esta genealogía se encuentra esbozada en Dios habla con Arjuna, junto con el significado espiritual que se debe atribuir a los diversos protagonistas, tal como fue transmitido por Lahiri Mahasaya. Este significado esotérico no es arbitrario. Para explicar el sentido interno de palabras y nombres, la clave fundamental es buscarlo en la raíz original de dichas palabras en sánscrito. Se corre el riesgo de cometer graves errores en la definición de los términos sánscritos si no se cuenta con la capacidad intuitiva necesaria para arribar a la raíz apropiada y descifrar el significado correcto que se deriva de esta según su uso en la época en que se originó la palabra en cuestión. Cuando la base se establece correctamente, es posible entonces extraer también significados de las diversas fuentes relacionadas con el uso común de las palabras y el modo específico en que se las utiliza para conformar una idea coherente y lógica. Es digno de destacar cómo el autor del gran Bhagavad Gita ha revertido cada tendencia o facultad psicológica, así como numerosos principios metafísicos, con el atuendo del nombre apropiado. Cuán bella es cada una de las palabras empleadas. Todas ellas brotan de una raíz sánscrita.
haría falta una gran cantidad de páginas para ahondar en el lenguaje sánscrito que subyace en la metáfora. Al lector le quedará claro, después de leer con determinamiento algunos de los versos del primer capítulo, que el marco histórico de la batalla y los contendentes que participaron en ella han sido utilizados para ilustrar la batalla psicológica que se libera entre las cualidades del discernimiento puro, en sintonía con el alma y la mente ciega, encaprichada con los sentidos que se encuentran bajo el engañoso influjo del ego. En apoyo de esta analogía, se muestra la exacta correspondencia entre los atributos materiales y espirituales del ser humano, tal como los describió Patanjali en sus Yoga Sutras, y los contendientes en lucha mencionadas en el Gita, el clan de Pandu, que representa la inteligencia pura, y el del rey ciego, Dhritarshtarta, que representa la mente ciega, con su prole de tendencias sensoriales negativas, los Kauravas o Kurus. Estos rebeldes de los sentidos, producto de la ciega mente sensorial, solo han causado enfermedades, preocupaciones mentales y la peste de la ignorancia y de la hambruna espiritual como resultado de la escasez de sabiduría en el reino corporal. La activa fuerza del alma y el autocontrol nacido de la meditación deben apoderarse del reino y plantar allí el estandarte del espíritu, a fin de establecer de este modo un imperio resplandeciente de paz, sabiduría, abundancia y salud.